Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Qué difícil es hacerme un hueco para poder presentar lo que tengo que presentar, ¿verdad? El tema que vamos a tratar hoy y es conectada con el tema que vamos a tratar de presentar también viernes noche, el tema que hacemos en la reunión en directo con los hermanos y con las hermanas. Estos dos temas son conectados y el tema que vamos a presentar y que vamos a tratar de entender hoy está como base, como fundamento para lo que viernes noche vamos a tratar de entender con mayor profundidad. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entender esta reflexión que tiene como título La ley de Dios, norma de justicia. Ahora, quiero que estéis muy atentos. Yo os he colocado el contraste, ¿verdad? Las tablas de la ley. Pero yo os invito, por favor, que estén atentos en el contexto de la presentación. ¿De qué ley habla? ¿Habla de las tablas o habla de otra cosa? Y vamos a ver que es Cristo mismo, por lo escrito está, que nos presenta de qué ley está hablando, ¿verdad? Nosotros venimos presentando esto. Ya sé que es muy sorprendente para mucha gente, pero nosotros tenemos que entender lo que está escrito y no por las teorías del hombre y luego buscar argumentos en los que Cristo está. Este es el error y esto es lo que el enemigo quiere hacer y desde hace mucho tiempo. Perdonadme porque llevo un tiempo aquí estudiando y preparando el tema y claro, necesitaba agua. Bien, entremos en nuestro tema. Veamos qué es lo que nos trata de presentar nuestro Dios para que hable lo escrito está y no el hombre, ¿verdad? Y dice lo siguiente: primero, este tema fue presentado, fue escrito mucho antes en el trasfondo y lo vais a ver al final. Pero fue presentado el 20 de enero de 1904 en Santa Elena, California. Y vamos a tratar de entender el contexto de lo que trata de hablarnos. No pierdan de vista la ley de Dios como norma de justicia. Necesitamos entender, cuando terminaréis, vais a preguntaros esto y tenéis que reflexionar, porque no es fácil. Tú ves la presentación y dices, ¿de qué está hablando? ¿De qué ley habla aquí? ¿Verdad? ¿Y qué habla? Lo vais a ver, pero que no es fácil de entender, ¿verdad? Dice, la última noche ha sido de gran ansiedad mental, dice la sierva. Me han advertido que no haga movimientos bruscos. ¿Quién la ha advertido? Ahora vamos a ver, ¿verdad? En el contexto en el cual se encontraba en aquel momento, enero de 1904, dice, me han advertido que no haga movimientos bruscos. La obra que estamos haciendo ahora, donde estamos, es una obra que alcanzará, dice, a miles, para bien o para mal, según entiendan, ¿verdad? Dice, el Señor quiere, ¿quién la ha advertido? El Señor quiere que publique las cosas que deben presentarse a la gente. Los asuntos, dice, se están volviendo confusos y enredados. ¿De quién es esta obra? ¿Quién obra de este modo? El enemigo. Pues vamos a ver, estamos en 1904. Necesitamos entender cuáles son las consecuencias de la elección de 1888. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Y Cristo trata de reconducir
a este pueblo, lo hace igual que en Sinaí, ¿verdad? Le da el templo, le da las leyes, para que el pueblo pueda aguantar y resistir la siguiente etapa, que era la venida de Cristo en realidad, ¿verdad? Dije, el último movimiento del Dr. Kellogg habla por sí mismo. Dice, ha ignorado la luz que el Señor ha dado. Ha ignorado la luz. Dice, ¿y pueden sus asociados, aquellos que se supone deben ayudarlo a verse a sí mismo como Dios lo ve, estar parados en la luz? Y dice, no. Me parece tremenda la obra que el enemigo está haciendo en medio del pueblo de Dios en este momento, ¿verdad? Pero yo diría, desde este momento, o desde 1888 en adelante, porque esto nos revela un principio tremendo, mis amados. Cuando no estamos acompañados por el Espíritu de Cristo, nosotros creemos tener razón, nosotros creemos estar en lo cierto, pero la realidad es bien otra. ¿Y por qué? Porque dice, ha ignorado la luz que el Señor ha dado. Cuando se hace esto, se acabó. No hay más. Dice, en el pasado, ha sido que el Dr. Kellogg haría cualquier tipo de cambio o declaración en lugar de hacer una confesión completa y minuciosa. Dice, el malvado consejero todavía tiene poder sobre el Dr. Kellogg. ¿Quién es este malvado consejero? Recuerden la visión donde ve a Satanás, un joven de negro hablando con Dr. Kellogg, aconsejándolo. Pues de eso está hablando, queridos. Dice, el malvado consejero, el enemigo, todavía tiene poder sobre el Dr. Kellogg. Dice que es un hombre al que Dios salvaría y a través del cual obraría si pudiera. Pero el Dr. Kellogg se ha vuelto egocéntrico, exaltado en el sentido de que no, él sabe la verdad, ¿verdad? Por la política mundana, dice. Con el fin de salvar, como él piensa, su reputación, hará lo que ha hecho en el pasado, influenciar a los hombres en posiciones de responsabilidad y luego dejar que ellos resuelvan los problemas difíciles. ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente esto, queridos. Precisamente esta fue la obra que Kellogg hizo bajo el malvado consejero. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo metió en confusión? Necesitamos entender estos principios, queridos, porque actúan también sobre nosotros si no nos sometemos a Cristo. ¿Verdad? Dice, los hombres que emprendieron la construcción del sanatorio de Boulder no estaban preparados ni en eficacia religiosa ni en capacidad empresarial para llevar adelante la obra. Dice, y el Dr. Kellogg se esconde detrás de aquellos que han cometido un error tan grande como el de invertir medios en un solo lugar. Otro principio tremendamente importante y que nosotros no entendemos. Aquí habría mucho que entender, ¿verdad? Cada vez que os hablo de esto, yo sé que se ponen los pelos de punta y empezamos a hablar de Gabriel, que habla de cosas raras, pero no entendemos el principio. ¿Quién obra para que los medios de Dios estén cuanto más centralizados, mejor? Pero aquí no estamos hablando solo de medios, queridos. Vais a ver que esto es la obra del enemigo para centralizarlo todo, porque así es mucho más fácil. Contaminas la cabeza de la pirámide y todo para abajo queda contaminado. Y es precisamente la obra del enemigo. Y que necesitamos entender, porque hoy tenemos la historia detrás, tenemos la verdad, deberíamos de entender. Deberíamos de purificar el campamento de Israel. Qué pena que tan poquita gente es despierta para entender y dispuesta a entender, a escuchar, estudiar. Dice, esto es lo que se hizo. Los medios se ataron rápido. Y se hizo un trabajo muy extraño, dice. Ha habido demasiada invención humana.
Ahora, cuando habla de invención humana, queridos, necesitamos entender una realidad tremendamente profunda. Nosotros, bajo el dominio del enemigo, no tenemos elección. No podemos elegir. Estamos bajo su dominio. Cuando está hablando de invención humana, en realidad, el que está detrás es el enemigo, queridos. Y nosotros debemos de entender esto. Por el relato bíblico, ¿verdad? No hace falta que lo diga yo. No. Por ejemplo, Barrabás y Jesús. ¿Cómo el pueblo escoge a un criminal que sea liberado y condenar a alguien que no hizo y no se le conocía ningún pecado? Porque el pueblo, además, el deseo de toda la gente lo dice claramente, estaba bajo el dominio del enemigo. Todos. Todos. No hay libertad de conciencia ni libertad de elección, que mucha gente tanto proclama, pero no saben que hasta que no estés acompañado por el Espíritu Santo, que es el que trae curación en sus alas, nosotros no tenemos estas libertades. Alguien nos está engañando que las tenemos, pero es falso. No es verdad. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Dice, ¿hasta cuándo serán desechados los testimonios de advertencia por la sabiduría de los hombres? Hay muchas cosas que no he querido especificar, dice, pero me veo obligado a hacerlo por el curso que toma el Dr. Kellogg. Dice, el último movimiento hecho, atentos, el envío del templo viviente, dice, es una muestra del funcionamiento de la mente del hombre. Lo que trataba de explicaros antes. Cuando el enemigo toma el control, tú crees que son tus elecciones. Tú crees que entiendes. Pero lo que no sabes es que estás bajo confusión, estás bajo el dominio del enemigo. Y eso es lo que está tratando de decir. ¿Cómo obra la mente? Fijaos lo que dice. Afirma que no puede ver en el templo viviente las cosas que he dicho que están allí. De esto vamos a hablar viernes noche, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Kellogg y qué es lo que dice la sierva o Cristo, que están ahí. Pero dice, afirma, Kellogg no puede ver en el templo viviente, en el libro que acaba de escribir, donde aparece el panteísmo, pero que inmediatamente se fue a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Dice, no puede ver las cosas que he dicho que están ahí, no las puede ver. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no puede verlas? Porque su mente está siendo trabajada por el mismo que sedujo a los ángeles de Dios y los atrios celestiales. ¿Tenemos libertad? Sin Cristo no. Y cuando tú ignoras a la luz, ¿bajo el dominio de quién estás? Del enemigo. Tú crees tener razón. Lo mismo creía él. Él creía estar en posesión de la verdad. Él creía entender. Pero era mentira. Era un engaño. Y ni siquiera era capaz de darse cuenta dónde está. Nos lo dice, nosotros vimos este principio. Dice, cuando tú ignoras la luz, te metes en la oscuridad, la pregunta que hace Dios es, ¿y quién te sacará de ahí? ¿Cómo puedes salir de ahí? Y la realidad es que no puedes. Y esto es lo que le ha pasado a Kellogg, a muchos de los que le han seguido y a la misma Laodicea. Por eso Laodicea está donde está hoy. Por eso el llamado del Apocalipsis 18:4, salid de medio de Babilonia, pueblo mío. Porque está ahí y no se da cuenta, no lo sabe. ¿Verdad? Dice, los esfuerzos que hace el Dr. Kellogg para llamar a los jóvenes a Battle Creek, ¿qué es lo que está haciendo en este momento, queridos? Centralizándolo todo. Todo, lo construye todo en Battle Creek. Seminarios teológicos, sanatorio, imprentas, acababa de quemarse. Se habían quemado con anterioridad. Si recuerdan la historia. Pues ahora quiere construirlo mayor todavía. Es decir, no solo ignora a Dios, la luz, sino que lo está desafiando, queridos.
¿Qué espíritu es este? ¿Qué principio está tratando de instaurar el enemigo, centralizándolo todo para poder tener el poder y el control sobre toda la organización? Cuando Dios dijo que no se tiene que centralizar, que no se tiene que focalizar todos los recursos en un solo lugar, sino que todo tiene que estar repartido por toda faz de la tierra. Tanto sanatorios como escuelas, todo tiene que estar repartido sobre toda faz de la tierra. ¿Qué han hecho en este momento? Centralizarlo todo en Battle Creek. ¿Consecuencia? Pues hay que leerse la historia. Para entender qué pasa desde 1904, para no decir desde el 88, hasta 1930, cuando se cambian principios, doctrinas, hasta 1955, cuando entra en ecumenismo con los evangélicos, hasta 1980, que se aprueba la doctrina de la Trinidad, y hasta hoy que estamos, que la gente no sabía ni qué creer. Ni siquiera cuando le presenta la verdad, la confusión es tan tremenda que nos cuesta tanto discernir lo que es mentira, engaño, de la verdad de Dios, de un escrito está. Dice, el Señor no planeó que se reuniera en Battle Creek un grupo de personas como el que está reunido ahí. Y fijaos lo que dice. El resultado será confusión, Babilonia, incredulidad y desconfianza. ¿En qué? En los mensajes que Dios envía a su pueblo. ¿Cómo está tratado hoy el espíritu de profecía? Consejos, cosas por estilo, pero no la verdad de Dios. ¿Se ha cumplido? El resultado será la confusión, la incredulidad y la desconfianza. ¿Es esta la realidad de la Odisea hoy? Pues solo si estás ciego no la ves. Porque es justamente lo que está pasando, ¿no? Dice, si el doctor Kellogg continúa en la posición en que se encuentra ahora, puede ser necesario hacer el mismo trabajo que el Señor ha inspirado en el pasado a sus mensajeros, para salvar al mayor número de almas de las influencias satánicas que las descarrían. ¿Dónde llegaríamos, queridos? ¿Dónde estamos hoy, queridos? Las influencias satánicas que han descarriado al pueblo de Dios. ¿Cuántas teorías hay hoy en medio de nosotros? ¿Cuántas? Solo hay un espíritu, solo hay una verdad. ¿Y qué es lo que está pasando en medio de nosotros? ¿De quién es esta obra? Deberíamos despertar, querido, y tratar de entender por qué tantas teorías. Pablo dice, está bien que haya discusiones, pero el propósito es que tenemos que llegar a Cristo. Cuando dice que tenemos que llegar a Cristo, tenemos que llegar a la fe de Jesucristo, la fe de Jesús. Esa es la que tiene que tener el remanente final, ¿no? Pues esta fe, lo que creía Jesús, a esta conclusión tenemos que llegar todos. Entonces, ¿por qué tenemos tantas verdades, tantos grupos, tanta división? ¿De quién es esta obra? Allí empezó, queridos. Allí empezó. Y hoy estamos recogiendo aquellos frutos. Dice, la opinión del mundo se opondrá a la obra misma que debe hacerse para que no peligre la seguridad del rebaño de Dios. Que no peligre la seguridad del rebaño de Dios. ¿Está en peligro? Pues casi no queda apenas algunos que entienden lo que de verdad está pasando. El hecho de que hombres a quienes podía nombrar, dice, hombres a quienes podía nombrar, se vean amenazados por los sofismas que están apareciendo en este momento, dice la sierva, sofismas que están apareciendo en este momento. ¿Qué apareció? Primero, directamente por la obra del templo viviente, el panteísmo. ¿Y del panteísmo dónde saltaron? A la doctrina de la Trinidad, queridos. Y nosotros deberíamos de hacernos una pregunta importante, queridos. ¿Por qué le interesa tanto al enemigo que este pueblo crea que hay tres dioses?
deberíamos hacer la pregunta y deberíamos de tratar de contestar, porque Juan 17:3 nos dice que hay un solo Dios verdadero en naturaleza, quiere decir, y el Señor Jesucristo. Y hay algo que debemos de entender, queridos. Pero al parecer no estamos dispuestos, ¿verdad? A pesar de que está escrito, a pesar de las aparentes incongruencias que se pueden encontrar en la palabra de Dios y el Espíritu y Profecía. Y digo aparentes porque cuando estás acompañado por Cristo, entiendes que no son apariencias, sino que son verdades, pero que tienen una profundidad tremenda. Y que sin Cristo no hay forma de entender. Y el pueblo final tiene que entender esto, porque esta era la fe de Jesús. Es lo que Jesús creía, es lo que Jesús manifestaba, es lo que Jesús declaraba. ¿Verdad? Dice, el hecho de que hombres quienes podían nombrarse vean amenazados por los sofismas que están apareciendo en este momento demuestra que un poder de lo oculto, habrá que preguntarse, ¿por qué está oculto? Porque si no lo ves, no lo crees. Como si no existiera. ¿Pero quién dirige todo? Precisamente Él, ¿verdad? Dice, está dejando su impronta en las mentes humanas. Dice, todo movimiento que se haga ahora debe ser cuidadosamente vigilado, porque las fuerzas de Satanás tienen las mentes bajo su control. Pero nosotros no creemos esto. Nosotros decimos, no, pero si estamos en la iglesia, nosotros vamos, oramos, estudiamos la Biblia, hacemos todo lo que hacemos, ¿sí? ¿Y cómo pasó 1888? Pero ¿cómo pasó después de 1888? No queremos entender. No queremos entender que nosotros estamos bajo el dominio del enemigo y de allí tenemos que salir. Pero sin Cristo es imposible, queridos. Y mientras seguimos rechazando la luz que Dios envía y a sus mensajeros, pues ¿quién nos sacará de ahí? Buena pregunta, ¿no? Dice, Satanás tiene las mentes bajo su control y se esforzarán a través de ellas por desestabilizar la fe en la experiencia del pasado, que es lo que cree hoy la iglesia con respecto a los primeros 50 años de los pioneros. Bien poco. No la creen, ¿verdad? Dice, que lleva la firma del cielo. Aquella experiencia lleva la firma del cielo. Todo lo que viene después es la firma de un otro. Y nosotros no queremos creer, ¿verdad? Nos pasa lo mismo que a los judíos. Nuestro padre es Abraham, tenemos a Moisés, la ley, y Jesús le dice, sí, vuestro padre es el enemigo, pero no os enteráis. El Apocalipsis 3 para los gentiles es como si no existiera. Lo mismo que Isaías 53 para los judíos, como si no existiera. Esto no se toca, no vaya a ser que despierte a alguno, ¿verdad? Y este engaño y esta confusión sigue hasta hoy. Dije, las influencias engañosas que actúan sobre las mentes humanas tienen el carácter de perturbar la fe del pueblo de Dios en la experiencia del pasado, que ha llevado la firma del cielo, lo vuelve a recalcar. Aquella experiencia lleva la firma del cielo. Todo lo que viene después es la firma de un otro, del enemigo, en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, las influencias engañosas que actúan sobre las mentes tienen el carácter de desestabilizar la fe del pueblo de Dios en los verdaderos testimonios bíblicos. ¿Y qué tenemos hoy? Tantos grupos, tantos grupitos, tantas teorías, tanta doctrina, tanta locura. En verdad, uno sincero y honesto que quiere entender la verdad, no la puede entender. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué son necesarios los mensajeros de Dios justamente al final del tiempo? Que los prepara Él, que les da el mensaje, que les pone el Espíritu, para que puedan entender y transmitir al pueblo de Dios estos verdaderos testimonios bíblicos, que para el pueblo de hoy son locura, literalmente, lo mismo que Jesús predicaba en el tiempo de su venida y los judíos lo mataron, porque eran locura. Se repite la historia, y por eso digo, qué difícil es por un alma sincera, honesta, que quiere entender la verdad,
en la locura que hay hoy día de tanta teoría, Señor, ¿cuál es la verdad? Y no es fácil, no es fácil. Y el enemigo se esfuerza a destruir, a destrozar, a aniquilar a los mensajeros que Dios envía. Y muchos hacen esta misma obra hoy y no se pueden creer que hacen lo mismo que hizo el pueblo antes, cuando entre Barrabás y Jesús escogen a Barrabás. Jesús no era válido. Jesús merecía la muerte. Pues esta obra se está pasando hoy, queridos. Y mucha gente ni siquiera se da cuenta. Todo el mundo es libre. Supuestamente. Pronto veremos las consecuencias de nuestras elecciones, ¿verdad? Dice, en su palabra el Señor declaró lo que haría por Israel si obedecían su voz. Pero los líderes del pueblo cedieron a las tentaciones de Satanás. ¿Perdón? ¿Cómo llega la iglesia en Babilonia? Pero los líderes del pueblo cedieron a las tentaciones de Satanás. Y Dios no pudo darles Dios. Pero si es Dios, ¿no? Ay, que no entendemos nosotros que Dios no obra injusticia, queridos. Que nosotros tenemos que elegir. Nosotros confundimos al verdadero Dios con el carácter del enemigo. No, él puede hacer lo que quiera. Él está sin ley, ¿no? Pues el Evangelio nos dice que no es así, queridos. Él no traspasa nuestra libertad de elección, libertad de conciencia. Y dice, y Dios no pudo darles las bendiciones que Él había diseñado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, que tuvieran. Porque no obedecieron su voz, sino que escucharon la voz y la política de Lucifer. Y Dios no puede sostener la obra del enemigo, porque esto sería imposible, es una locura, queridos. ¿Cómo va a sostener la obra del enemigo Dios? Es imposible. Pues por eso Dios no puede obrar por nosotros. Y eso está pasando hoy, queridos. Y no queremos entender. Por eso nos lo está comentando. A ver si hay alguna mente despierta, ¿no? Dice, esta experiencia, atentos, se repetirá en los últimos años. Los últimos años, ¿en qué años estamos nosotros? En estos últimos años. Esta es la historia que ya la hemos alcanzado. Esta experiencia se repetirá en los últimos años de la historia del pueblo de Dios, que ha sido establecido por su gracia y poder. ¿Quién es este pueblo? La Odisea, queridos. Véase 1844 en adelante. Pero qué desgracia, la visión de los dos tronos habla de esta realidad. Pero nosotros la ignoramos, porque pensamos, bajo el dominio del enemigo, que siembra confusión constantemente, no, pero si se refiere a otros, no somos nosotros. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios, el pueblo escogido. ¿Y qué estás buscando tú, Laodicea, en Babilonia? ¿Por qué necesita Dios, al final del tiempo, llamarte de en medio de Babilonia? ¿Por qué estás ahí? Si Dios te acompaña tal como tú lo crees. ¿No sería mucho mejor entender Apocalipsis 3, queridos, en lugar de permanecer en confusión? Dice, los hombres a quienes Él ha honrado grandemente seguirán en las escenas finales de la historia de esta tierra, dice, el modelo del antiguo Israel. ¿Y qué dice la gente hoy? No hables en contra de los dirigentes, de los pastores, y no hables en contra de la iglesia. ¿Y qué dice Dios? Esta iglesia seguirá los pasos del modelo del antiguo Israel. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién era su padre? ¿El enemigo? ¿Y esto se repite ahora justo al final de la historia? ¿Por qué está la gente confundida que ni siquiera cuando tratan de explicarle la verdad no son capaces de discernir, que les pasó a los apóstoles antes de Pentecostés, ¿no? No son capaces de discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Cuesta tanto, ¿verdad? Bien sabía el enemigo que nos va a costar y que la grandísima mayoría se perderá, ¿verdad? Por tanto, atentos aquí, fijaos lo que dice, porque es alto y claro. Dice, por tanto, corchete, como dice el Espíritu Santo, y vamos a ver quién habló aquí. Dice, hoy
Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, por lo cual me entristecí contra aquella generación y dije, siempre hieran en su corazón y no han conocido mis caminos, por eso juro en mi ira, no entrarán en mi reposo, no participarán de la boda. Eso es lo que te quiere decir. ¿Pero quién pronunció estas palabras? Cristo, uno igual a Dios, antes de la encarnación. ¿Y qué dice la sierva? Dice, como dice el Espíritu Santo. Ups. ¿Qué querrá decir? Buena pregunta, porque hemos tratado en este ministerio de presentar esta verdad. ¿Quién es el verbo de antes? Es el Espíritu Santo. Por eso dice, como dice el Espíritu Santo, porque es el verbo de antes. ¿Verdad? Dice, mirad hermanos, atentos al título, la ley de Dios, norma de justicia. Entiendan que pasó en 1888. ¿De qué ley habla? Pues esta es. Dice, mirad hermanos, que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, no sean que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es lo que está pasando. Y bien sabía el enemigo esta obra. Por eso metió a este pueblo en confusión, porque ¿cuánto cuesta tener el discernimiento y entender lo que es verdad de lo que es mentira? Dice, tengan esto en cuenta. La historia se repite. Se repite. Se repite. Los peligros que el pueblo de Dios encontró en épocas pasadas, los encontrará de nuevo, pero dice intensificados. O sea, mucho más potentes, mucha más confusión, mucha más teoría, de tal modo que discernir el camino y la verdad sea casi imposible. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que está ocurriendo. Dice, Satanás ha obtenido influencia sobre hombres a quienes Dios ha honrado por encima de toda inteligencia humana, como honró a Salomón. ¿De quién estaría hablando? De los que lideran el pueblo. Dice, por tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que alguna vez las dejemos escapar, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual al principio comenzó a ser dicha por el Señor y nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Verdad? Atento a lo que dice aquí. Cristo era superior a los ángeles. Su ministerio era más excelente que el de ellos. Por lo tanto, dice, debemos prestar atención con mayor diligencia y seriedad a las palabras que se pronuncian. ¿Verdad? Dice, las cosas que habían dicho los sacerdotes y los gobernantes se habían contaminado con teorías erróneas. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Como un supermercado. ¿Qué teoría quieres? Pues esta te vendo. Tantas hay. Pero recuerden, la verdad es una sola. El espíritu es uno solo. Y sin él no hay capacidad de discernir la verdad del error. Dice, el Evangelio del Antiguo Testamento había sido mal interpretado por los maestros que habían deseado ajustar la presentación a su condición espiritual. ¿Qué es lo que han hecho? En lugar de leer y estudiar las Escrituras y entender la verdad que resulta de las Escrituras, crearon sus teorías y buscaron argumentos en las Escrituras para sostener sus teorías. ¿Qué está ocurriendo hoy? Lo mismo. Nos conoce bien el enemigo, ¿verdad? Sabe cómo obrar, sabe cómo confundirnos. Dice, en lugar de exaltar la verdad y esforzarse por llevar al pueblo que decía ser el escogido de Dios a los santos principios dados por él, Cristo vino a dar el Evangelio en su pureza y su verdadero porte, y todos deben mostrar su estima por su enseñanza. Y este es un tipo que tiene que ocurrir hoy, queridos. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio en su pureza,
Si no, no hay pueblo de Dios, queridos. Mientras el campamento de Israel está contaminado, no hay pueblo de Dios. Y necesitamos entender este principio, que es el principio del día de la expiación. Es del Evangelio, ¿verdad? Dice, el Señor estaba guiando a su pueblo de regreso a la verdad real, no la verdad contaminada, ¿no? Dice, las Escrituras muestran la pérdida que habían sufrido y seguían sufriendo a menos que volvieran a la palabra, negándose a dejar que nada de lo que habían oído se les escapara de la memoria. Debían recordar que las palabras pronunciadas por Cristo en su ministerio terrenal en ningún caso contradecían las palabras pronunciadas por él a Moisés para ser dadas al pueblo. Debían prestar la mayor atención a apreciar cada rayo de luz dado, comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, aceptando y aplicando las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice, a menos que prestemos la más ferviente atención a la palabra de Dios, las mentes humanas elaborarán teorías de acuerdo con sus propias prácticas deficientes y tergiversarán y aplicarán mal un así, dice el Señor. Y qué difícil es hoy tratar de enseñarle al pueblo el verdadero camino, queridos. Porque hay tanta confusión y tanta teoría, tanta tergiversación de la palabra de Dios, que cuesta tanto, queridos. Cuesta tanto entender. Dice, un alejamiento de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, una elaboración de proyectos humanos, usando las Escrituras para justificar un curso de acción equivocado. ¿Qué es lo que han hecho? Justo al revés que dijo Dios. Las Escrituras tenían que dar testimonio de sí, de Cristo, pero nosotros contaminamos porque nosotros ya tenemos unas teorías. Lo único que estamos haciendo es buscar argumentos para sostener nuestras teorías. Y es precisamente lo que no debemos de hacer. Y es justamente lo que estamos haciendo. Dice, usando las Escrituras para justificar un curso de acción equivocado, confirmará a los hombres en la incomprensión y la verdad que necesitan. Para guardarse de las prácticas equivocadas, se filtrará del alma como el agua de una vasija agujereada. Tú le das la verdad, pero como no es capaz de discernir cuál es la verdad y cuál es el error, lo desecha todo, lo pierde todo, ¿verdad? Como una vasija agujereada, no queda nada dentro, ¿verdad? Vasijas vacías de contenido. Recuerde las vírgenes, la parábola de las vírgenes. Pues aquí tenemos una ejemplificación, ¿verdad? Dice, así sucede en nuestro tiempo. Perdóname un momento. Así sucede en nuestro tiempo. Un alejamiento de los principios correctos cegará el entendimiento en cuanto a lo que es verdad. Y es justamente lo que ha pasado. Y es justamente lo que está pasando. Dice, la santa ley de Dios, la santa ley de los 10 mandamientos, escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios y colocada en el arca, dice, es la norma de justicia. Ante los obedientes y los desobedientes, aparecerá en el último gran día, literal, queridos, y todos los impíos serán condenados. Verán que sus acciones procedían de un carácter depravado. Sus acciones procedían del enemigo, queridos. Pero se negaron a creerlo. Se negaron a hacer algo al respecto. Se negaron a volver a Cristo. Él siempre dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero nosotros creímos lo contrario. No. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros caminamos en la verdad. Y Dios dice una y otra vez, estás engañado. No te enteras. Y de nada sirve mandar mensajeros al final del tiempo porque no les escucha a nadie. Porque el pueblo cree estar en posesión de la verdad. Y yo pregunto, ¿cuál de ellas? Porque hay tantas teorías.
Dice, verán que el papel que desempeñaron sirvió para continuar la rebelión iniciada en los atrios celestiales. ¿Para quién obramos, queridos? ¿Para el enemigo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dice, verán que el papel que desempeñaron en la iglesia en su vida diaria sirvió para continuar la rebelión iniciada en los atrios celestiales. Señor. Sí. Apocalipsis 3, queridos. Al cual os digo una y otra vez. Jesús dice, yo estoy a la puerta. Pero entonces, ¿quién está dentro, Señor? Pues ese carácter. Y nosotros no negamos a creer. No puede ser. Pues sí, puede ser. Porque Apocalipsis 18:4 hace un llamado al pueblo de Dios que está en medio de Babilonia. Así que puede ser, queridos. No es un invento humano. Es una realidad. Deberíamos despertar de una vez. Dice, verán toda la crueldad y toda la maldad que han deshonrado a su Creador y provocado la miseria que llena el mundo. El mundo de la iglesia. ¿Cómo es eso posible? Escrito está. Atentos. El título de nuestra reflexión era La ley de Dios, norma de justicia. Vamos a ver de qué ley habla. Fijaos lo que dice. La ley que desobedecieron era su vida. ¿Qué vida? ¿La vida de quién? Como este pueblo no entiende lo que pasó en la encarnación, no entiende nada de esta declaración, queridos. La ley es la vida del verbo que se ha hecho carne, que es el Espíritu Santo, que nos lo dijo antes. Y nosotros desobedecimos. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Ignorarlo, ignorar su obra, ¿verdad? Pues esta es la ley para nosotros, queridos. De eso nos estaba hablando. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Cuando Él dijo, yo le pediré al Padre que os envíe el otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para siempre cuánto? Toda la eternidad. Esa es la ley. Y dice, la ley que desobedecieron era su vida, esa vida que en la encarnación puso a nuestra disposición. Que primero fue en Él y que a partir de Pentecostés la compartió con nosotros. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es esa ley de Dios, forma de justicia? ¿Entiende el pueblo? No. El pueblo se va siempre a Sinaí, al error, donde dijeron, le dijo a Dios, haremos todo lo que nos has dicho. No entendieron ni hasta hoy. ¿Qué querría Dios hacer? No entienden cuál es la verdadera ley. Dice, la obediencia a ella habría hecho sus caracteres como oro fino, dice, sus principios como la cuña de oro de Ofir. Dice, la ley que eligieron ignorar y pisotear. ¿Cuál ley? Esta de la cual dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. A esa ley hace referencia al Espíritu Santo, queridos, al otro Consolador. Dice, si la hubieran obedecido, los habría mantenido en felicidad y paz, y la obediencia habría dado fruto en amor santificado y belleza de carácter. El mundo se habría llenado de santidad y pureza. Pero el pueblo de Dios busca otra cosa, no busca caracteres, no busca santidad, no busca pureza, busca dinero, felicidad, viajes, casas y todo tipo de cosas. Porque eso es lo que le propuso en esa supuesta libertad el enemigo Adán en Edén y desde Edén. Y esto es lo que sigue los cristianos. Tenemos que ser felices aquí. Pero si este es el reino del enemigo, ¿no? ¿Cómo que aquí? Dice, si la iglesia de Cristo fuese hoy lo que debiera ser, los creyentes más viejos y los más jóvenes estarían unidos en los lazos de la Santa Comunión, libres de todo el sentimentalismo, sin ley. Por eso hay sentimentalismo, porque no tenemos el Espíritu, dice, y contaminado de la creación de Satanás. ¿Cómo que creación de Satanás? Sí, la creación de esta mente contaminada, queridos, pervertida. Esta es obra exclusiva del enemigo, no de Dios. Dice, los que rechazan los testimonios que Dios les ha enviado, no están comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios. Es decir, no están estudiando la palabra de Dios, por eso no entienden la verdad, no tienen el Espíritu Santo, porque eso es la carne y la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Dice, el carácter desarrollado cuenta su historia hasta el fin.
Mediante la negativa a recibir los principios correctos y la corrupción de la naturaleza humana, Satanás obra por medio de sus sofismas para engañar, si es posible, a los mismos elegidos. Y es justamente lo que está pasando. Atentos, dice, mediante la sutileza roba la influencia de las palabras de vida. La verdad, la preciosa verdad, no tiene para los hombres ni la mitad de importancia que sus ambiciosos propósitos. Y eso es lo que ha hecho el enemigo. Contaminar un poquito, desviar un poquito. En todo tipo de cosas, un poquito. Que la cruz signifique otra cosa, que en la encarnación, que no se entere de ella. El santuario, irrelevante. En fin, un montón de teorías. Que el Espíritu Santo es también Jesucristo. En fin, un montón de cosas. Un poquito de contaminación. No hace falta mucho, poco. Y con esto, mientras no estás en pureza, mientras no comes y bebes la carne del Hijo de Dios y la sangre, pues estamos aquí en su dominio. Nos gusta, vamos a la iglesia, nosotros obedecemos, tenemos la verdad y no nos preguntamos, oye Señor, pero si tú querías venir en 1888, pues estamos en 2024. ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Qué está pasando? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué no vienes? Porque no tiene un pueblo. La gente cree que porque va a la iglesia tiene un pueblo, y que es pueblo de Dios. Menudo engaño, ¿no? Menudo engaño. Dice, después de seducir a Adán y Eva, Satanás fue sentenciado. Esta sentencia, que fue implementada parcialmente en la crucifixión, será ejecutada completamente al comienzo del milenio. Dice, donde el pozo sin fondo representa esta tierra en un estado caótico. Al confinamiento en este globo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta maldición se refiere principalmente al originador del pecado, el diablo, y no a la serpiente, el medium, el animal, ¿verdad? Dice Satanás o reptil. Satanás y sus asociados cayeron bajo la maldición, ¿verdad? Tened en cuenta que la naturaleza tiene que ser restaurada. La serpiente, el reptil, es parte de la naturaleza. El enemigo y sus ángeles caídos, no. Dice, a menos que el hombre reciba la gracia convertidora del cielo, no tendrá ninguna disposición para oponerse a los consejos de Satanás y se convertirá en el cómplice voluntario del enemigo. Ese es el principio, queridos. Necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo. Dice, solo Dios pone enemistad al pecado en el corazón humano. El Señor da al hombre una mente nueva. Él causa el conflicto que no se someterá al razonamiento engañoso de Satanás. Es Dios quien hace un conflicto donde hasta ahora ha habido unidad de acción en hacer el mal, ¿verdad? Bajo el dominio del enemigo. Dice, es el propósito del Señor que la naturaleza humana depravada sea provista mediante su poder divino de una energía renovadora. ¿Cómo llama el Espíritu Santo? Una energía renovadora. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero que les sirva, que les sea de ayuda. Recuerden, no importa lo que yo diga. Id en origen, en la descripción tenéis el enlace, id en origen y estudien. Comprueben, asegúrense que todo lo que leímos está escrito, para que no nos engañe nadie, ni a mí ni a vosotros. Así que tened en cuenta que este es el fundamento, es la base para lo que viernes noche, en la reunión con los hermanos, vamos a estudiar, ¿verdad? Será otro texto, ¿verdad? Que viene a enfatizar dónde nos llevó el enemigo, ¿verdad? A esta dichosa doctrina de la Trinidad que nos está matando a todos, ¿verdad? Y sobre todo la incomprensión de esta gran
como digo yo, apostasía, ¿no? En fin, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, cada uno personalmente, libre, con libertad de conciencia, tome su propia decisión, porque será eterna, mis amados. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.